Corrillos Televisión presenta Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar. Señoras y señores, bienvenidos a Yo Opino, en este especial donde vamos a revelar los resultados y vamos a analizarlos de la encuesta Dirigente de Santander que ha desarrollado y ha realizado la Alianza Excelentia, que está integrada por las firmas y las consultoras Manager One, la Fundación FOET y Corrillos. Desde esta medición estamos poniendo sobre el ojo de la opinión pública cómo avanzan los gobiernos territoriales y específicamente también nuestros dirigentes de Santander. Esta es una encuesta, la primera que se hace de esta misma circunstancia, y lo importante es que se hace por fin en Santander, con una muestra santanderiana, con recursos eminentemente santanderianos y tratando de medir a quienes de una u otra forma hoy tienen el liderazgo político y público en el departamento. Soy Juvenal Bolívar y les doy la más cordial bienvenida, y uno de nuestros aliados es precisamente la consultora Manager One, a cargo precisamente de todos los recursos técnicos para organizar la encuesta y ponerla precisamente en conocimiento de nuestros televidentes. Él es ingeniero de mercados, especialista en marketing, especialista en estrategia y es precisamente el director de Manager One, el ingeniero Edwin Pacheco. Bienvenido, Edwin, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Juvenal? Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta invitación de Corrillos, de la Fundación FOET y con nuestra compañía Manager One en este importante estudio, en esta medición por medio de un focus group a todos los dirigentes políticos y todos los gestores a nivel de político de aquí de Santander y cada uno de los municipios. Muchas gracias, Juvenal. Sí, para poner en contexto, Edwin, es importante mencionar que este tipo de mediciones se hacen a nivel nacional. De hecho, la más popular es la que hace Inbamer Gallup, que hace cada 2 meses, en la cual mide no solamente a algunos gobernadores, 4 en específico, incluyendo el de Santander, como también algunos alcaldes, 5 en específico, incluyendo el de Bucaramanga. En esta ocasión, diferente a la de Inbamer, nosotros vamos a medir a 9 alcaldes y al gobernador de Santander. Eso significa que por fin vamos a mirar cómo, por ejemplo, los principales alcaldes del departamento les está yendo en materia de aprobación y favorabilidad. De igual forma, también es importante mencionar que la muestra, las personas que participaron en la encuesta, diferente a Inbamer, porque Inbamer toma personas del común, nosotros hemos tratado de convocar a personas que conocen del escenario público regional, o sea, líderes de opinión, que ya vamos a conocer más o menos de quiénes se trata. Edwin, la importancia que tiene la medición, este tipo de mediciones para el departamento de Santander. Así es, Juvenal, sí. Convenientemente, este tipo de estudio, mediante la técnica del focus group, tuvo algo muy particular, algo muy peculiar, de que pues esas 500 personas, Juvenal, 500 personas que se encuestaron, se entrevistaron aquí en el departamento, son personas conocedoras, expertas en el tema político, el tema del departamento en particular. Y lo más importante, Juvenal, usted acaba de hacer la salvedad, en estos 9 municipios pertenecientes al departamento, las personas fueron entrevistadas dependiendo de cada uno de los municipios. Ejemplo, si le preguntamos por los diputados, los concejales, o le preguntamos por el gobernador o alcalde de Málaga, se le preguntaron a las personas que estaban radicadas en Málaga y o aledaños a ese municipio. Lo mismo sucedió con Barrancabermeja, con Bucaramanga, con San Gil, con El Socorro y con cada uno de los municipios que fueron escogidos en esta muestra de estudio. Así es, estimado ingeniero. Vamos entonces inicialmente a comentar rápidamente lo que fue la ficha técnica, en la cual vamos a establecer, por ejemplo, que la empresa que realizó la encuesta fue la consultora Manager One. La persona natural o jurídica que la encomendó fue la Alianza Excelentia y que está precisamente conformada por Manager One,
la Fundación FUET y Revista Corrillos. ¿Qué otros aspectos importantes se pueden destacar de la ficha técnica? Bueno, Juvenal, gracias. Destaco aquí fundamentalmente los objetivos, que vamos a medir la aprobación, ¿cierto?, y favorabilidad de personajes e instituciones en Santander. Conocer la opinión pública sobre los hechos de actualidad, ¿cierto? Vamos a evaluar qué tienen los ciudadanos sobre el gobierno de Santander, como Juvenal Díaz, algunas alcaldías como la de Jaime Andrés Beltrán, Jonathan Vázquez, José Fernando Sánchez, y en fin, cada uno de los municipios que fueron evaluados, que son 9. Para eso igual también hay que tener en cuenta el universo, se tuvo en cuenta para ese universo el censo del año 2018. De igual forma se tuvo en cuenta dentro de la cartografía las 9 principales ciudades de Santander. El tamaño y la distribución de la muestra fue de la siguiente manera. Así es, entonces encontramos de que, según lo que usted comenta, Juvenal, rápidamente pues una muestra con un nivel de confianza del 95%, ¿cierto? Donde pues teniendo el censo del 2018 hicimos una participación igualmente directamente proporcional. Sí, ahora, frente a lo que habíamos mencionado, el tamaño y la distribución de la muestra, quiero recordarles que fueron 500 líderes de opinión y ellos, ustedes van a ver en el transcurso de que vayamos explicando la encuesta y los resultados, se van a dar cuenta de por qué fueron referenciados por ciudades. Sí. Por ejemplo, de esas 100 encuestas, 100 personas o 100 líderes de opinión fueron referenciados en Bucaramanga, sí. 80 en Florida Blanca, 70 en Barranca Bermeja, 50 en Piedecuesta, 60 en Girón, 40 en San Gil y en Socorro, Vélez y Málaga, cada uno con 30 encuestas. Sí, bueno, eso es lo que usted llama una ponderación, ¿cierto? Dependiendo del tamaño de la población, según el censo, se sacó una ponderación y de acuerdo a esto se ubicó la participación de cada uno de los entrevistados. Bien, otro dato importante fue cómo se recogieron esos datos. Es importante mencionar que se hicieron 2 procesos. Uno, primero el focus, en el cual llegamos y establecimos los 500 líderes de opinión y con ellos establecimos los temas que se iban a tratar y posteriormente se les envía un link con las 100 preguntas, cada uno de forma voluntaria hace el diligenciamiento de esa encuesta que es la que a la postre nos da los resultados. Sí, Juvenal, es importante destacar a ustedes televidentes ahí en sus casas, en sus oficinas, de que esta técnica del focus group lo que nos permite es saber de ciencia cierta con personas expertas en el tema y particularmente que vivan en la ciudad. Pues estamos tratando en lo posible de evitar el sesgo, que el que vive en Bucaramanga no opine por el que vive en Socorro, que realmente hay una pertinencia de la muestra. De esta manera el nivel de error se disminuye de gran manera. Sí, la fecha de recolección de los datos fue entre el 27 y el 29 de marzo, prácticamente hace unos días. Eso fue en Semana Santa. Semana Santa. Prácticamente miércoles, jueves y viernes santo. Otro dato importante es que hay que mencionar que se revisaron el 100% de las encuestas y se supervisó el 15%. Eso nos genera calidad en la información. Sí, realmente, sin hacer un comparativo, pero es importante aludir a lo mismo. Se aprovechó la información con la veracidad, se aprovechó realmente las plataformas que tiene Corrillo, realmente pues muchas personas de interés, como son los líderes de opiniones, como son los columnistas, diferentes personas del sector político y social que nos ayudaron mucho a poder validar esta información en tiempo real. Y los temas a los que se refiere la encuesta tienen que ver con la opinión pública sobre los gobernantes, los personajes, las instituciones y los hechos de actualidad. Eso es como a grosso modo lo que se llama la ficha técnica. El documento que ustedes podrán descargar no solamente de Corrillos, sino también de la página de Excelentia. Pueden ver el documento en PDF con toda la información. Ahora, los primeros datos, como para ir revelando información, tiene que ver con la parte 2 o lo que se llama la información de referencia. Digamos que cómo estuvo confeccionado, cómo estuvo conformada esos 500 líderes de opinión. Y ahí tenemos no sé cómo llaman ustedes los expertos, la segmentación por género, por edades y por ciudad, ¿no? Sí, así es. Entonces, lo más importante de todo esto es determinar dónde está la muestra de estudio. Lo comentaba nuestro colega Juvenal. Aquí es importante definir, bueno, de esa población de estudio, cuántas fueron mujeres, ¿cierto? O género femenino y cuánto bueno el género masculino. Encontramos, querida audiencia, que el 52,2% fueron mujeres encuestadas y el 47,8% restante del sexo masculino.
El segundo dato que nos da precisamente esta segmentación, no sé si lo estoy diciendo bien, Edwin. Sí, perfectamente. Se hizo por edad. Y establecimos que el 21% de los encuestados estaban entre edades entre los 54 y 62 años, los maduritos, ¿no? Sí. El 19,2% entre 45 y 53 años, el 17,9% entre 36 y 44 años. Y digamos que después continúan ya edades entre 63 o más, entre 18 y 26 y entre 27 y 35 años. Sí, así es. Esta es una segmentación, tanto la edad como el género, segmentación demográfica. Y como destaca Juvenal, es el segmento o el intervalo entre 54 y 62 años, ese rango de edad, el cual tuvo mayor participación, Juvenal. Y el tercer dato importante sobre cómo estuvo confeccionado ese grupo focal se da en el siguiente dato, y tiene que ver con la ciudad. ¿Por qué es clave la ciudad? Porque eso nos va a permitir definir que ellos, los que participaron por ejemplo en Bucaramanga, pues solamente respondieran las preguntas que tenían que ver con su ciudad y con los temas departamentales. En este caso, el porcentaje de personas que participaron dentro de los 500 líderes de opinión, Bucaramanga el 20%, Floridablanca el 16%, Barranca Bermeja el 14%, Piedecuesta el 12%, Girón 12%, San Gil 8%, Socorro 6%, igual que Vélez y Málaga. Sí, esto corrobora lo que se dijo inicialmente, que 100 personas, que son el 20% de las 500, fueron entrevistadas y o encuestadas en la ciudad de Bucaramanga, y así sucesivamente con cada una de las ciudades o municipios. De pronto puede parecerle un poco complicado o complejo el tema, pero a medida que se va desarrollando y vayamos revelando de forma exclusiva los resultados, ustedes van a ir entendiendo el por qué se hizo de esta forma. Bien, vamos a los primeros resultados de esta encuesta, y tiene que ver con el estado de ánimo de las personas encuestadas. Específicamente, la primera pregunta tiene que ver, en su concepto, ¿cuál es el principal problema que tiene Santander en estos momentos? Y así fueron los resultados. Muy bien, aparece con el 31,7% la inseguridad. En segundo puesto encontramos la corrupción con el 21,9%. Tercer puesto encontramos el desempleo y la economía, 11,2%. En el cuarto lugar, el narcotráfico y el microtráfico con el 10,7%. En ese mismo orden encontramos con el 9,4% los inmigrantes venezolanos. En el sexto lugar encontramos con el 8% la pobreza. En el séptimo lugar, con 2,7% los servicios públicos. En este orden continúa con el 2,2% la salud. Así continúa en el mismo orden el 1,3% la educación, y cerramos con el 0,9% el medio ambiente, Juvenal. Sí, a partir de la segunda pregunta de la encuesta, ya son los temas que el focus group que realizamos con los 500 líderes de opinión fueron los que se plantearon para analizar de forma individual. La segunda pregunta, por ejemplo, fue: ¿considera usted que la seguridad en Santander está mejorando o empeorando? El 46% dice que está mejorando, mientras que el 54% está empeorando. Sí, así es. Y continuamos con la tercera pregunta. ¿Considera usted que la economía en Santander está mejorando o está empeorando? Y estos fueron los resultados: 55,4% mejorando y el 44,6% empeorando. La cuarta pregunta decía: ¿considera usted que el problema de corrupción en Santander está mejorando o está empeorando? Para el 43,3% está mejorando, mientras que el 56,7% no es tan optimista, piensa que está empeorando. Sí, con la quinta pregunta encontramos que: ¿considera usted que el medio ambiente en Santander está mejorando o está empeorando? Un 52,7% considera que está mejorando y el 47,3% que está empeorando. La sexta pregunta dice: ¿considera usted que el manejo de inmigrantes venezolanos en Santander está mejorando o está empeorando? Para el 43,7% está mejorando, mientras que el 56,3% dice que está empeorando. Muy bien. Séptima pregunta: ¿considera usted que la lucha contra la pobreza en Santander está mejorando o está empeorando? Un 50,9% considera que está mejorando positivamente y un 49,1% piensa que está empeorando.
Bien, otro de los problemas que le planteamos a los líderes de opinión tiene que ver con la octava pregunta. ¿Considera usted que el problema del narcotráfico o microtráfico en Santander está mejorando o está empeorando? Para el 34,4% está mejorando, mientras que el 65,6% está empeorando. Preocupante el tema. En la pregunta número 9 del estudio del Focus Group nos dice que ¿considera usted que la calidad y cubrimiento de la salud en Santander está mejorando o empeorando? Y encontramos que un 53,6% dice que está mejorando y un 46,4% restante considera que está empeorando, Juvenal. Bien, vamos con la pregunta número 10. ¿Considera usted que la calidad y cubrimiento de los servicios públicos en Santander está mejorando o está empeorando? Para el 56,3% está mejorando, mientras que para el 43,7% está empeorando. Muy bien. La pregunta número 11, ¿considera usted que el problema del desempleo en Santander está mejorando o está empeorando? Y encontramos que un 44,2% considera que está mejorando y un 55,8% piensa que está empeorando. Bien, vamos con la pregunta número 12. ¿Considera usted que la asistencia a la vejez en Santander está mejorando o está empeorando? Para el 58% está mejorando y el 42% respondió que está empeorando. Muy bien. Y en la número 13 encontramos que ¿considera usted que el apoyo al campo y al agro en Santander está mejorando o está empeorando? Y encontramos los siguientes resultados. Con un 56,3% se encuentra mejorando y un 43,7% empeorando. También le preguntamos a los líderes de opinión sobre el tema de la vivienda. La pregunta 14 dice, ¿considera usted que la construcción de vivienda social en Santander está mejorando o está empeorando? Para el 51,3% está mejorando, mientras que para el 48,7% está empeorando. Así es. En la pregunta 15 encontramos, ¿considera usted que la asistencia a la niñez en Santander está mejorando o está empeorando? Estas 500 personas encuestadas nos dijeron lo siguiente: el 62,5% piensa que está mejorando y el 37,5% considera que está empeorando. Bien, y para la última pregunta sobre estado de ánimo es la siguiente. ¿Considera usted que la calidad y el cubrimiento de la educación en Santander está mejorando o está empeorando? Para el 62,5% está mejorando, mientras que el 37,5% está empeorando. Sí. Bien, vamos entonces a la siguiente gráfica, mi estimado Edwin, y tiene que ver con el comparativo que hicimos ya de cada uno de los problemas que habíamos preguntado de manera individual. Esta gráfica que vamos a ver tiene que ver precisamente con el comparativo de cada uno de esos problemas y cuál de ellos está mejorando más o está empeorando más. Ustedes ven en el tono amarillo que esa es la parte de mejorando, mientras que el tono rojo es el tono de empeorando. Y vemos, por ejemplo, que en lo que más ha venido mejorando en Santander ha sido el manejo de la educación con un 62,5%, la niñez con el 62,5% también, la vejez el 58%, el campo el 56,3%, servicios el 56,3%, la economía el 55,4%, la salud 53,6%, el medio ambiente el 52,7%, el manejo de la vivienda el 51,3% y la pobreza en el 50,9%. Hasta ahí digamos que está la media del 50%, o sea que pudo haber sido buen manejo. Ahora, se supone que en lo que se está perdiendo el año tiene que ver en temas como, por ejemplo, la seguridad, que tiene solamente una aprobación del 46% y está empeorando en un 54%. El desempleo está empeorando en el 55,8%. El manejo de los inmigrantes venezolanos en un 56,3% está empeorando. La cifra de corrupción está empeorando en el 56,7%. Y el problema del microtráfico dicen que se está empeorando en un 65,6%. Cifras del comparativo y un análisis al respecto, mi estimado Edwin. Bueno, Juvenal, si vemos el tema de educación, digamos que en este primer trimestre
de cierta manera está abanderando, porque pues también el tema de matrícula cero por el gobierno nacional de cierta manera ha ayudado mucho a que los jóvenes hoy en día estén estudiando. Digamos que en este comienzo, a pesar de que pues todas las alcaldías y gobernaciones están en el tema de plan de desarrollo, se ve aquí los resultados. Por otro lado, Juvenal, como usted lo indica, encontramos que la seguridad, que es el 46%, y a eso le sumamos el tema de inmigrantes venezolanos y el microtráfico, tiene mucho que ver con esta variable, el cual es la realidad que hoy en día están aquejando, no solamente en el departamento, lo estamos viviendo también en la ciudad de Bucaramanga. Creo que el dato simplemente nos ratifica lo que la gente tiene en su percepción normal. Tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de que en los parques eso se está volviendo un problema. De igual forma tenemos problemas también frente al tema de los inmigrantes, o digamos que hoy vemos que los principales capturados o los principales implicados en hechos delictivos son precisamente personas que provienen de Venezuela. Entonces son tres problemas claves en los que, por ejemplo, deberían los gobernantes, específicamente el gobernador y los alcaldes del área metropolitana, estar trabajando de forma más contundente, mi estimado Edwin. Sí, digamos que este primer estudio que estamos realizando, de cierta manera, porque pues las personas que fueron entrevistadas, encuestadas, son personas expertas en el tema, son conscientes de la situación, porque muchas alcaldías y gobernaciones están en su plan de desarrollo, digamos que no han entrado a operar de cierta manera toda su gestión de gobierno. Bien, pasemos a un tema que seguramente los televidentes están esperando y tienen que ver con la, digamos, aprobación o desaprobación por parte de los mandatarios territoriales. Aquí en este caso son el de los principales municipios de Santander y el del gobernador de Santander. Para cada uno de ellos hicimos dos preguntas. Uno tiene que ver con que si las cosas en su territorio están mejorando o están peorando, una percepción, y el segundo para que evalúe si le aprueba o desaprueba la gestión que está adelantando su alcalde o el gobernador de Santander. Aquí es importante mencionar, Edwin, que aquí es donde entra precisamente a actuar el punto de referencia geográfico en el que, digamos, se reveló el señor encuestado o el señor líder de opinión. Por ejemplo, para el tema de gobernación fue la única que se establecieron los 500 encuestas, mientras que por las ciudades sí se establecieron solamente quienes se establecieron o se referenciaron en la ciudad específica. Bien, vamos entonces con datos, mi estimado Edwin. Bien, comencemos con la gobernación de Santander. Esta equivale a la pregunta número 17 y dice: en general, ¿cree usted que las cosas en Santander están mejorando o empeorando? Y esas 500 personas, como hace la salvedad mi colega Juvenal, nos dice que el 59,4% considera que están mejorando las cosas. En cambio, un 40,6% piensa lo contrario, que están empeorando. Y ojo a este dato importante, la pregunta número 18. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Juvenal Díaz Mateus se está desempeñando en su labor como gobernador de Santander? Atención, el 59% lo aprueba, mientras que el 41% lo desaprueba. Muy bien. Seguimos con la pregunta con respecto a la alcaldía. La número 19. Alcaldía de Bucaramanga. Alcaldía de Bucaramanga. Hago la salvedad. Fueron 100 personas, que decíamos, el 20% del total de la población de estudio. En general, ¿cree usted que las cosas en Bucaramanga están mejorando o empeorando? Y nos dice que el 55,6% considera que está mejorando, el famoso Bukele colombiano, y el 44,4% considera que están empeorando. Así es, sigamos con Bucaramanga. Y ya tiene que ver con la aprobación o tiene que ver con el desempeño por parte del alcalde. La pregunta 20 dice: en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Jaime Andrés Beltrán Martínez se está desempeñando en su labor como alcalde de Bucaramanga? El 60,6% aprueba, mientras que el 39,4% lo desaprueba. Muy bien. Continuamos con la pregunta número 21, que tiene que ver con la alcaldía de Floridablanca. En general, ¿cree usted que las cosas en Floridablanca están mejorando o empeorando? Y nos encontramos, Juvenal, mira, un 68,8% considera, siente y percibe que están mejorando las cosas. En cambio, un 31,2% considera que están empeorando. Aquí entran solamente 80 encuestados. Solamente 80 encuestados. Vamos con Floridablanca, continuamos en Floridablanca, pero esta vez tiene que ver la pregunta directamente con su alcalde. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como José Fernando Sánchez Carvajal se está desempeñando en su labor como alcalde de Floridablanca?
El 75,6% aprueba su gestión, mientras que el 34,4% lo desaprueba. Muy bien. Vamos a la pregunta número 23 con respecto a la alcaldía de Piedecuesta. Aquí fueron encuestadas 60 personas y nos dice, en general, ¿cree usted que las cosas en Piedecuesta están mejorando o empeorando? Y nos dice los resultados que el 58,1% piensa que están mejorando y en cambio el 41,9% considera que están empeorando. Seguimos en Piedecuesta. La pregunta 24. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Óscar Javier Santos Gálvez se está desempeñando en su labor como alcalde de Piedecuesta? Atención, el 59% dice que aprueba su gestión, mientras que el 41% lo desaprueba. Muy bien. En la pregunta número 25 vamos a la alcaldía de Girón. Aquí fueron encuestadas 60 personas, expertos en la materia, y nos dice, en general, ¿cree usted que las cosas en Girón están mejorando o empeorando? Y nos encontramos, Juvenal, mira, interesante, 68,1% considera que están mejorando y en cambio el 31,9% piensan que están empeorando. Continuamos en el municipio de Girón, pero en esta ocasión es directamente con su alcalde. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Campo Elías Ramírez Padilla se está desempeñando en su labor como alcalde de Girón? El 68,2% dice que lo aprueba, mientras que el 31,8% desaprueba su gestión. Bueno, pasamos a la alcaldía de Barrancabermeja. Pregunta número 27. Fueron encuestadas 70 personas. En general, ¿cree usted que las cosas en Barrancabermeja están mejorando o empeorando? Y nos da las siguientes respuestas. El 46,2% considera que están mejorando. En cambio, el 53,8% piensa y considera que están empeorando. Seguimos en Barrancabermeja y la pregunta tiene que ver con su alcalde directamente. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Jonathan Estivel Vázquez Gómez se está desempeñando en su labor como alcalde de Barrancabermeja? El 52,6% lo aprueba, mientras que el 47,4% lo desaprueba. Muy bien, pasamos a San Gil. Pregunta número 29. Fueron encuestadas 40 personas. En general, ¿cree usted que las cosas en San Gil están mejorando o empeorando? 53,6% dice mejorando y el 46,4% dice empeorando. Seguimos en San Gil, pero en esta ocasión preguntamos por su alcalde. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Edgar Orlando Pinzón Rojas se está desempeñando en su labor como alcalde de San Gil? Vemos la gráfica. Aprueba el 50% y la misma cantidad lo desaprueba. Bien, pasamos a Málaga. Pregunta número 31. Encuestadas 30 personas, que es el 6% de toda la población. En general, ¿cree usted que las cosas en Málaga están mejorando o empeorando? Un 54,7% considera que están mejorando. En cambio, un 45,3% piensa que están empeorando. Seguimos en la provincia de García Rovira y vamos a preguntar por su alcalde. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Rubén Darío Moreno Méndez se está desempeñando en su labor como alcalde de Málaga? El 60,8% aprueba su gestión, mientras que el 39,2% lo desaprueba. Muy bien. Pregunta número 33. Encuestada a 30 personas para la alcaldía del Socorro. En general, ¿cree usted que las cosas en Socorro están mejorando o empeorando? Un 51,9% piensan que están mejorando. En cambio, un 48,1% piensa que están empeorando, Juvenal. Ahora veamos cómo le va a su alcalde. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Ángel Antonio Acevedo Martínez se está desempeñando en su labor como alcalde de Socorro? El 51% aprueba su gestión, mientras que el 49% lo desaprueba. Bueno, vamos a la provincia del gobernador. Alcaldía de Vélez. Pregunta número 35. 30 personas encuestadas para el 6% del estudio en general. ¿Cree usted que las cosas en Vélez están mejorando o empeorando? 64,7% dice que están mejorando y el 35,3% considera que están empeorando. Y la siguiente pregunta precisamente pregunta sobre su alcalde. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Orlando Ariza Ariza se está desempeñando en su labor como alcalde de Vélez? Para el 62% o 62,7% lo aprueba, mientras que el 37,3% lo desaprueba.
Bien, continuamos con el comparativo. Esta gráfica que vamos a ver a continuación precisamente establece los alcaldes y el gobernador de Santander y sus cifras, esas mismas cifras que ya, pero en materia de aprobación o desaprobación. Ese resumen nos permite establecer, por ejemplo, que de todos los mandatarios territoriales de Santander que han sido medidos, al que mejor le fue a Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón, con una aprobación del 68,2%. Continúa José Fernando Sánchez, alcalde de Floridablanca, con un 65,6% de aprobación. Y está Orlando Ariza, alcalde de Vélez, con el 62,7%. Continúan otras cifras importantes. Sí. En el cuarto lugar encontramos a Rubén Moreno de Málaga, 60,8%. Sigue Jaime Beltrán de Bucaramanga con el 60,6%, muy pegadito ahí, Juvenal. En el sexto lugar encontramos al gobernador Juvenal Díaz con el 59%. El alcalde de Piedecuesta está posteriormente con un 59%, igual que el gobernador, y un 41% de desaprobación. Jonathan Vázquez de Barranca Bermeja, alcalde, tiene un 52,6% de aprobación y un 47,8%. Ese es el comparativo. Esta gráfica nos permite establecer cuál es el mandatario de los medidos en esta encuesta, cuál tuvo mayor aprobación, que fue el alcalde de Girón, y cuál tuvo la mayor desaprobación, que en este caso es el alcalde de San Gil, Edgar Pinzón. Sí, está dividida el análisis. Bueno, vamos a conocer ahora cómo le fue a nuestros congresistas de Santander. Uno a uno estuvimos indagando con ellos sobre su nivel de aprobación o desaprobación. Si la gente, pues lógicamente los líderes de opinión tuvieron que conocer o tienen que conocer a grosso modo la labor que vienen desarrollando en este periodo, y basado en eso pues deciden si la labor que están haciendo pues es favorable o no es favorable. En este caso la respuesta es aprobar o no aprobar. El primer tema o la primera pregunta se hizo sobre un conocido dirigente liberal. La pregunta 37 dice: ¿en general usted aprueba o desaprueba la forma como Jaime Enrique Durán Barrera se está desempeñando en su labor como senador de la República? Para el 50,4% lo aprueba, para el 49,6% desaprueba su gestión. Sí, así es, Juvenal. Antes de continuar con el senador Miguel Ángel Pinto, pues como usted comentaba al inicio, es bueno rescatar de que así como se hizo para el gobernador los 500 personas, también es bueno para los senadores y diputados. Bien. 38. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Miguel Ángel Pinto Hernández se está desempeñando en su labor como senador de la República? Estas 500 personas nos dijeron lo siguiente: el 57,1%. Repito, 57,1% aprueba y el 42,9% desaprueba. La pregunta 39, seguimos con los senadores. ¿En general usted aprueba o desaprueba la forma como Gloria Inés Flores Schneider se está desempeñando en su labor como senadora de la República? Bien, el 50,4% aprueba su labor, mientras que el 49,6% la desaprueba. Pregunta número 40. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Edwin Fabián Díaz Plata se está desempeñando en su labor como senador de la República? El 52,7% aprueba, en cambio el 47,3% lo desaprueba. En la pregunta 41, ¿en general usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Adolfo Moreno Hurtado se está desempeñando en su labor como senador de la República? El 56,7% aprueba su labor, mientras que el 43,3% la desaprueba. En la 42 encontramos que usted aprueba o desaprueba la forma como Jonathan Ferney Pulido Hernández, JP, ¿no? Sí. Se está desempeñando en su labor como senador de la República. Un 53,6% aprueba. En cambio, el 46,4% restante lo desaprueba. Bien, vamos con la pregunta número 43, que dice que en general usted aprueba o desaprueba la forma como Sandra Janet Jaimes Cruz se está desempeñando en su labor como senadora de la República. Para el 47,8% es positiva, lo aprueba, pero el 52,2% la desaprueba. Muy bien. En la 44 encontramos que en general ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Yael Quiroga Carrillo se está desempeñando en su labor como senadora de la República? Estas 500 personas nos dieron lo siguiente:
46,9% la aprueba. En cambio, resultado negativo, Juvenal, 53,1% la desaprueba. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con los pasados registros y tiene que ver con el comparativo de los senadores, son los senadores de la República. Y aquí nos puede definir entonces el tono amarillo, el nivel de aprobación, y el tono rojo como el nivel de desaprobación. Y ese comparativo nos permite saber, por ejemplo, qué congresista o cuáles fueron los congresistas con mayor aprobación. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que en el caso del Senado de la República, Miguel Ángel Pinto y Gustavo Moreno están arriba en materia de aprobación con el 57,1% cada uno. Y en esta ocasión le sigue Jonathan Pulido, el famoso JP, en el 53,6%, posteriormente Fabián Díaz con el 52,7%, Gloria Flores 50,4%, igual que Jaime Enrique Durán Barrera. Los que no le fue tan bien, o sea que digamos no alcanzaron a sobrepasar el 50% del nivel de aprobación, fueron las congresistas del Pacto Histórico Sandra Jaimes y Yael Quiroga. Yael Quiroga, recuerde que fue la presidenta de Credos en Barranca Bermeja. Sí. Aquí en esta ocasión no se midió al senador José Alfredo Marín. Será tenido en cuenta para la siguiente medición, la segunda medición que hacemos y que va a ser precisamente para el próximo trimestre. Sí, ahí podríamos decir, Juvenal, como análisis particular de que pues de cierta manera ayudó mucho al senador Miguel Ángel Pinto del tema de la votación negativa en cuanto a la reforma de salud, ¿no? Sí. Siendo que pertenecía a esta comisión. Además que fue protagonista en estos días con respecto a ese tema de la reforma, que iban con otros congresistas a establecer el hundimiento de la misma, que habían radicado una ponencia para tal motivo. Y el senador Gustavo Moreno también es importante mencionar que ha venido trabajando el tema de las cárceles el tema de los servicios públicos, específicamente sobre lo que viene en materia de tarifas de la energía. Ha hecho mucha bulla al respecto y eso ha venido llevando a que la gente lo tenga en la retina, específicamente porque está recorriendo el departamento y especialmente el Magdalena Medio, que es su zona, donde ha mencionado que es injusto que se cobren altas tarifas de energía para zonas donde el clima es bastante complejo. Y JP, pues ya sabemos que es un influenciador que pues su estrategia política es el tema de la oposición. Pero mire usted, digamos que está muy dividida quienes aprueban y desaprueban, porque él genera esa división. Es importante mencionar que así como muchos le celebran sus salidas, sus extrañas salidas, sus estrepitosas salidas, sus sorpresivas salidas, también hay gente que no le gusta para nada esas salidas. Entonces, digamos que... Se la están cobrando, ya se la están cobrando. Entonces, digamos que tiene tanto de ancho como de largo en materia de aprobación y desaprobación. Sí. Vamos con los representantes a la Cámara, ¿le parece? Excelente, Juvenal, muy bien. Bien, la pregunta número 45. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Erika Tatiana Sánchez Pinto se está desempeñando en su labor como representante a la Cámara? Bien, el 46% aprueba su gestión, mientras que el 50% la desaprueba. 46. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Cristian Danilo Avendaño Fino se está desempeñando en su labor como representante a la Cámara? Estas 500 personas nos respondieron lo siguiente: el 50,9% la aprueba, en cambio el 49,1% desaprueba. Seguimos evaluando a los representantes a la Cámara. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Jairo Reinaldo Cala Suárez se está desempeñando en su labor como representante a la Cámara? El 46,4% lo aprueba, mientras que el 53,6% desaprueba su gestión. Pregunta 48 y nos dice: en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Juan Manuel Cortés Dueñas se está desempeñando en su labor como representante a la Cámara? El 50,9% aprueba y el 49,1% desaprueba. Seguimos mirando cómo le fue a los representantes a la Cámara. Pregunta número 49. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Luis Eduardo Díaz Mateus se está desempeñando en su labor como representante a la Cámara? Así están los datos. El 58,5% aprueba su gestión, mientras que el 41,5% lo desaprueba. Pregunta número 50. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Marian Andrea Perdomo Gutiérrez se está desempeñando en su labor como representante a la Cámara? Estas 500 personas nos respondieron lo siguiente:
47,3% aprueba. En cambio, el 52,7% desaprueba. La pregunta número 51 dice: ¿en general usted aprueba o desaprueba la forma como Óscar Leonardo Villamizar Meneses se está desempeñando en su labor como representante a la Cámara? El 53,1% aprueba su labor, mientras que el 46,9% la desaprueba. 52, Juvenal. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Álvaro Leonel Rueda Caballero se está desempeñando en su labor como representante a la Cámara? El 54% aprueba y el 46% restante desaprueba. Bien, ahora en la siguiente gráfica que ustedes van a ver, van a mirar el comparativo sobre cómo le fue a los 8 representantes a la Cámara que tiene hoy Santander. 8 porque tiene la curul de La Paz, o la curul que tiene en este cuenta el partido que antes se llamaba FAR o ahora Comunes. Entonces normalmente teníamos 7 representantes a la Cámara, ahora tenemos 8 por estos 2 periodos. Este es el segundo periodo que se tiene esa octava curul. Y en ese comparativo veamos que Luis Eduardo Díaz y Álvaro Rueda tienen la mayor aprobación de su gestión. En el caso de Luis Eduardo Díaz, del Partido Conservador, tiene el 58,5% y Álvaro Rueda el 54%. Le continúa en ese orden de aprobación con un 53,1% Óscar Villamizar, con el 50,9% Cristian Avendaño, igual cifra para Juan Manuel Cortés. A los que perdieron el año, ¿quiénes fueron? Mari Perdomo, 47,3% por debajo del 50%. Continuamos con Jairo Cala, con el 46,4%. Esto en cuanto a aprobación. Y Erika Sánchez con el 46%. Así es. Entonces, a 3 de nuestros representantes de la Cámara no alcanzan a tener un nivel de aprobación, digamos que medio, que es más o menos el 50%. Bien, ¿qué podemos hacer de análisis frente al tema de ese comparativo, mi estimado Edwin? Digamos que ya Luis Eduardo Díaz, pues, digamos que de cierta manera, Juvenal, Luis Eduardo Díaz ya tiene una trayectoria en el campo político, ¿cierto? De cierta manera también le ayuda y le arrastra a ser hermano del actual gobernador de Santander. Pues en el estudio que hicimos inicialmente de gobernación, pues marcó una buena aceptación. Y pues de cierta manera el Partido Conservador se ha mantenido en el tema de su curul. Por otro lado, pues sin lugar a duda, pues encontramos que también lo mismo sucede con Álvaro Rueda, que está muy cerquita a Luis Eduardo Díaz. Digamos que no hemos visto tampoco ninguna ley, alguna reforma o algún decreto que haya mostrado el candidato, pero se ha mantenido. Candidato no, representante. El representante de la Cámara se haya mantenido ahí en su curul. Bueno, hasta el momento y hasta la fecha, según estos datos, podemos decir que los mayores niveles de aprobación en materia de congresistas están por parte del Senado Miguel Ángel Pinto y Gustavo Moreno, y por parte de la Cámara de Representantes está Luis Eduardo Díaz, tienen la mayor aprobación. Juvenal, también hay que rescatar lo que ha hecho Óscar Villamizar como oposición del Centro Democrático del partido actual, ¿no? Que está por encima de la media con un 53,1%. Bien, vamos a una parte de la encuesta y tiene que ver con los diputados de Santander. Uno a uno, ¿cómo les fue? ¿Cómo están en temas de aprobación o desaprobación? En este caso, como los diputados de Santander tienen que ver con todo el departamento, también aplica el totalidad de la muestra, que son 50 encuestas a 50 líderes de opinión. Comienza, señor, con uno de los diputados que está en boga y que acaba de renunciar. Sí, la número 53. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Jesús Alfredo Ariza Obregón se está desempeñando en su labor como diputado de Santander? Estas 500 personas nos dijeron lo siguiente: 33,9% aprueba. Y encontramos que el 66,1% lo desaprueba. Bien, en la siguiente pregunta tiene que ver con, en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Leonardo Ardila Quintero se está desempeñando en su labor como diputado de Santander? Las cifras son estas: aprueba el 50,9% y desaprueba el 49,1%. Pregunta número 55, y estas 500 personas respondieron a la siguiente pregunta: en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Martín Alonso Gutiérrez se está desempeñando en su labor como diputado de Santander? Un 52,7% aprueba, en cambio el 47,3% desaprueba.
Bien, vamos ahora con el siguiente diputado. La pregunta 56 dice, en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Ligia Patricia Álvarez Alarcón se está desempeñando en su labor como diputada de Santander? El 55,4% aprueba, mientras que el 44,6% desaprueba. 57 pregunta, en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Hugo Andrés Cardoso Rueda se está desempeñando en su labor como diputado de Santander? 54% aprueba, 46% restante desaprueba. Siguiente pregunta, en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Francisco Javier González Gamboa se está desempeñando en su labor como diputado de Santander? El 57,6% aprueba su gestión, mientras que el 42,4% la desaprueba. Pregunta número 59. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Ramón Andrés Ramírez Uribe se ha desempeñado en su labor como diputado de Santander? 54,5% aprueba y el 45,5% desaprueba. Seguimos mirando cómo les fue a los diputados de Santander. En esta pregunta, en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Víctor Alfonso Palacios Manosalva se está desempeñando en su labor como diputado de Santander? El 49,6% lo aprueba, mientras que el 50,4% desaprueba su labor. Las 500 personas encuestadas, ¿sí?, aprueban o desaprueban la forma como Edwin Vargas Rojas se está desempeñando en su labor como diputado de Santander. 48,2% aprueba y el 51,8% desaprueba. Bien, la siguiente pregunta. ¿En general usted aprueba o desaprueba la forma como Arley Octavio Valero Sáenz se está desempeñando en su labor como diputado de Santander? El 52,7% aprueba esa labor, mientras que el 47,3% la desaprueba. Pregunta número 63. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Camilo Alfonso Torres Prada se está desempeñando en su labor como diputado de Santander? 53,1% aprueba y 46,9% desaprueba. La pregunta 64 dice de la siguiente manera. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Giovanni Heraldo Leal Ruiz se está desempeñando en su labor como diputado de Santander? El 57,6% aprueba su labor, mientras que el 42,4% la desaprueba. Les recordamos que fueron 500 personas encuestadas en este Focus Group. Pregunta número 65. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como David Castrillón Calderón se está desempeñando en su labor como diputado de Santander? 50,9% aprueba, 49,1% desaprueba. La pregunta 66 pregunta por uno de los diputados del Partido Verde y dice, en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Wilson Danovis Lozano Jaimes se está desempeñando en su labor como diputado de Santander? El 52,7% aprueba su labor, mientras que el 47,3% la desaprueba. 67 pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Erlindiana Jiménez Becerra se está desempeñando en su labor como diputada de Santander? 48,2% aprueba, 51,8% desaprueba. Bien, vamos ahora con el último diputado. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Mario Andrés Morales Fuentes se está desempeñando en su labor como diputado de Santander? El 51,8% aprueba su labor, mientras que el 48,2% la desaprueba. Bien, vamos ahora a ver en la siguiente gráfica el comparativo de los 16 diputados de Santander, y en el tono amarillo ustedes podrán ver la aprobación, mientras que el tono rojo es la desaprobación. Bien, ¿cómo están esos resultados, mi estimado? Muy bien, Juvenal. ¿Quién está arriba? ¿A qué diputado le fue mejor en materia de aprobación? Vayamos de arriba en forma descendente, ¿no? Giovanni Leal, encontramos que el 57,6% aprueba su gestión
para un 42,4% que desaprueba. Está en el primer puesto diputado. Este primer puesto lo comparte con Francisco González, el popular Pacho González. Pacho González. Tiene la misma cifra de aprobación, 57,6% y 42,4% de desaprobación. Sí. Luego le continúa la mamá de Ángela Hernández, que en paz descanse, Patricia Álvarez, con el 55,4% de aprobación. Ramón Ramírez, 54%, Hugo Cardoso, 54%, Camilo Torres, 53,1% y así sucesivamente. Sí, Arley Barrero, 52,7%, igual que Martín Gutiérrez, el mismo, y igual que Danovis Lozano. Los tres diputados comparten el mismo porcentaje de aprobación. Bien, digamos que quienes no lograron superar la barrera del 50% de aprobación son 4 diputados. Víctor Palacio, que obtuvo el 49,6% de aprobación y un 50,4% de desaprobación. Edwin Vargas con un 48,2% de aprobación y el 51,8% de desaprobación. Diana Jiménez con un 48,2% de desaprobación, mientras que tiene un 51,8% de desaprobación. Y lógicamente Jesús Ariza, quien acaba de renunciar a su curul y a la presidencia de la Asamblea, obtuvo un 33,9% de aprobación y un 66,1% de desaprobación. Es lógico lo que pasó, las cifras que genera Jesús Ariza, ¿no? Sí, no era menos de esperar, Gubernador. Realmente pues preocupante, iba en caída, ¿no? Bastante en caída, y pues destacar pues hasta el momento lo de Giovanni Leal y Francisco González, que se están manteniendo ahí pues en el tema de diputados. Bien, terminamos diputados, vamos a entrar ya con la aprobación o desaprobación de los concejales de Bucaramanga. Vamos uno a uno, son 19 concejales elegidos, excepto elegido el de Carlos Parra, que fue por el estatuto de la oposición. Vamos uno a uno, comenzamos. Pregunta número 69, ¿cierto? Y nos dice, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Luis Eduardo Ávila Castelblanco se está desempeñando en su labor como concejal de Bucaramanga? El 53,8% aprueba y el 46,2% desaprueba. La siguiente pregunta, la número 70. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Javier Ayala Moreno se está desempeñando en su labor como concejal de Bucaramanga? El 53,2% lo aprueba, mientras que el 46,8% lo desaprueba. Pregunta número 71. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Jorge Edgar Flores Herrera se está desempeñando en su labor como concejal de Bucaramanga? 49,7% aprueba y el 50,3% desaprueba. La pregunta número 72 dice, en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Luis Fernando Castañeda Pradilla, el popular Chumi, se está desempeñando en su labor como concejal de Bucaramanga? El 53,5% aprueba su gestión, mientras que el 46,5% lo desaprueba. Pregunta número 73. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Robin Anderson Hernández Reyes se está desempeñando en su labor como concejal de Bucaramanga? 51,8% aprueba, 48,2% desaprueba. Resultados de la pregunta número 74. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Nelson Mantilla Blanco se está desempeñando en su labor como concejal de Bucaramanga? El 50,9% aprueba su labor, mientras que el 49,1% lo desaprueba. 75. Pregunta. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Tito Alberto Rangel Arias se está desempeñando en su labor como concejal de Bucaramanga? 53,8% aprueba, 46,2% desaprueba. Respuesta para la pregunta número 76. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Cristian Andrés Reyes Aguilar se está desempeñando en su labor como concejal de Bucaramanga? El 54,4% aprueba su labor, mientras que el 45,6% lo desaprueba. La siguiente pregunta es para usted, ¿aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Adolfo Ardila Ayala se está desempeñando en su labor como concejal de Bucaramanga? 51,8% aprueba, 48,2% desaprueba. La pregunta 78, y estas son las respuestas. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Óscar Mauricio Arenas Valdivieso
se está desempeñando en su labor como concejal de Bucaramanga. El 54,4% aprueba esa labor, mientras que el 45,6% lo desaprueba. Pregunta número 79, Juvenal. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Elkin Yesid Bello Peña se está desempeñando en su labor como concejal de Bucaramanga? Y nos dice 50,3% lo aprueba, en cambio el 49,7% desaprueba. Veamos cómo respondieron los bumangueses en materia de los concejales de Bucaramanga. En general, usted aprueba o desaprueba la forma como José David Cabanzo Ortiz se está desempeñando en su labor como concejal de Bucaramanga. El 57,1% aprueba, mientras que el 42,9% desaprueba. Pregunta número 81. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Andrés Felipe Díaz Arévalo se está desempeñando en su labor como concejal de Bucaramanga? 47,3% aprueba, en cambio el 52,7% lo desaprueba. La pregunta 82. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Óscar Javier Díaz Layton se está desempeñando en su labor como concejal de Bucaramanga? El 50,6% aprueba esa labor, mientras que el 49,4% la desaprueba. Pregunta número 83 le corresponde a: ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Henry Gamboa Vargas se está desempeñando en su labor como concejal de Bucaramanga? Estas 100 personas nos responden lo siguiente: 54,1% aprueba, en cambio el 45,9% lo desaprueba. La pregunta 84 dice: en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Diego Armando Lozada Trujillo se está desempeñando en su labor como concejal de Bucaramanga? El 58% aprueba esa labor, mientras que el 42% la desaprueba. Pregunta número 85 y es: en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Camilo Andrés Machado Ardila se está desempeñando en su labor como concejal de Bucaramanga? 48,5% nos dice que aprueba, en cambio el 51,5% desaprueba. La pregunta 86. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Carlos Felipe Parra Rojas se está desempeñando en su labor como concejal de Bucaramanga? El 53,6% aprueba esa labor, mientras que el 46,4% la desaprueba. Y cerramos con la pregunta número 87 de los 19 concejales de Bucaramanga a estas 100 personas encuestadas en este Focus Group. Pregunta número 87. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Daniela Torres Zárate se está desempeñando en su labor como concejala de Bucaramanga? Que nos dijeron que el 57,1% la aprueba y en cambio solamente un 42,9% desaprueba, Juvenal. Bien, ahora tiempo para ver el comparativo, uno a uno las cifras de todos los concejales en una sola gráfica. Aquí está. Precisamente nos permite establecer que el tono amarillo es la aprobación, mientras que el tono rojo es la desaprobación. ¿Quién tiene mayor aprobación? ¿Quién tiene la menor aprobación? Bueno, aquí está precisamente el dato. Con un 58%, la mayor aprobación de su labor la tiene Diego Lozada, concejal que se manifestó en independencia al gobierno. Le sigue con el 57,1% José Gavanzo, José David Cabanzo. Con Daniela. Luego Daniela Torres con el 57,1%, que comparten ese segundo lugar. Óscar Arena con el 54,4% y Cristian Reyes y Henry tienen también, Henry es el 54,1%, mientras que Óscar y Cristian tienen 54,4%. Bueno, eso en cuanto a los concejales que mejor le fue en aprobación, pero quienes no alcanzaron a lograr digamos esa línea base del 50%. Por debajo del 50%, que es la media, encontramos a Jorge Flores con el 49,7%, seguido en el penúltimo lugar con Camilo Machado, 48,5%, y cerramos esta evaluación de los concejales de Bucaramanga con el concejal Andrés Díaz, 47,3%, Juvenal. Muy bien, así están las cifras para el tema de concejales de Bucaramanga. Vamos a terminar ya los resultados. Estamos revelando los resultados de forma exclusiva de la encuesta que tiene que ver con dirigentes de Santander, la primera edición hecha por la Alianza Excelentia, que está integrada por Manager One, la Fundación FOET
y Corrillos. Y vamos ya a lo que tiene que ver con los temas finales, los temas de actualidad, sobre si la gente piensa, por ejemplo, en materia de algunas instituciones, qué imagen tienen de ellas, y les expusimos una serie de instituciones que son, digamos, muy conocidas a nivel departamental. Aquí votaron los 500 líderes de opinión con respecto a qué percepción tienen de ellas, si es favorable o desfavorable en materia de imagen. Comencemos entonces. 88. En general, ¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable de la Asamblea de Santander? Estas 500 personas encuestadas nos dijeron lo siguiente: 53,1% considera que es favorable, y en cambio el 46,9% considera que es desfavorable. La pregunta 89. En general, ¿usted tiene una opinión favorable o desfavorable de la Contraloría General de Santander? El 53,6% tiene una imagen favorable, mientras que el 46,4% dice que la imagen de la Contraloría es desfavorable. Pregunta número 90. En general, ¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable de la Policía de Santander? 70,1% favorable, y en cambio solamente un 29,9% desfavorable. Juvenal. La pregunta número 91. En general, ¿usted tiene una opinión favorable o desfavorable de la Corporación Autónoma de Santander, CAS? El 59,4% tiene una opinión favorable, mientras que el 40,6% una opinión desfavorable. Pregunta número 92. En general, ¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB? Estas 500 personas nos respondieron lo siguiente: 56,3% favorable y un restante 43,7% desfavorable. Seguimos evaluando las instituciones de Santander. La pregunta 93 dice: ¿en general usted tiene una opinión favorable o desfavorable de Metrolínea? El 47,3% tiene una opinión desfavorable, mientras que el 47% o 47,3% favorable, mientras que el 52,7% desfavorable. Pregunta número 94. En general, ¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable de la Universidad Industrial de Santander, UIS? Estas 500 personas nos respondieron lo siguiente: 76,3% favorable y 23,7% desfavorable. La pregunta 95. En general, ¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable de la Cámara de Comercio de Bucaramanga? Las respuestas fueron: 71% dice que tiene una opinión favorable, mientras que el 29% tiene una opinión desfavorable. Pregunta número 96. ¿Tiene usted una opinión favorable o desfavorable de las UTS, Unidades Tecnológicas de Santander? 79,9% favorable, 20,1% solamente desfavorable. La pregunta 97 dice: ¿en general tiene usted una opinión favorable o desfavorable de Fenalco Santander? El 65,6% dice que tiene una opinión favorable, mientras que el 34,4% una opinión desfavorable de ese gremio. Pregunta número 98. ¿Tiene usted una opinión favorable o desfavorable del Instituto Universitario de La Paz, Unipaz? 75,4% favorable y el 24,6% solamente dice que es desfavorable. La pregunta 99. ¿En general tiene usted una opinión favorable o desfavorable de las personerías de los municipios de Santander? No se pregunta por una, se pregunta en general por todas. Seguramente la gente dirá su opinión frente a la que conoce. El 59,8% tiene una opinión favorable de las personerías, mientras que el 40,2% una opinión desfavorable. Bueno, y la última pregunta de este importante estudio Focus Group, realizado en días anteriores, cerramos con la pregunta número 100, sin dejar a un lado los medios de comunicación, ¿no, Juvenal? En general, ¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable de los medios de comunicación de Santander? Estas 500 personas, importantes personas, profesionales, expertos en la materia, nos respondieron lo siguiente, en cada uno de sus municipios de esta región santanderiana: 74,6% favorable y el 25,4%
desfavorable. Bien, una vez analizadas individualmente estas instituciones que la gente conoce mucho y que tiene como en la retina, vamos a ver el cuadro comparativo de todas ellas y mirar cuáles de ellas tienen la mayor aprobación y cuál tiene la menor aprobación. Digamos que en materia de aprobación, ustedes ven que el tono amarillo es la aprobación y el tono rojo es la desaprobación. Sí, encontramos en el primer lugar, y de verdad que pues los resultados lo muestran así, a las UTS, Unidades Tecnológicas de Santander, 79,9% contra un 20,1% de desaprobación. En segundo lugar encontramos a la Universidad Industrial de Santander con el 76,3% y solamente con un 23,7% de desaprobación. Tercer lugar, otra universidad importante aquí de la región, la Unipaz, cerquita de Barrancabermeja, su municipio, Juvenal. 75,4% de favorabilidad y solamente un 24,6% de favorabilidad. Quiero rescatar antes de continuar, Juvenal, que encontramos en estos 3 primeros lugares a 3 importantes instituciones educativas, IES, ¿cierto? Educación superior en los primeros lugares. Le doy paso a usted, Juvenal. Sí, es importante mencionar que pues digamos que la gente tiene una imagen digamos favorable de las instituciones porque se dan cuenta de que hacen un esfuerzo grande para llevar educación a los diferentes rincones del departamento. Realmente es loable esa actividad y creo que aquí está compensado en las cifras en las que la gente siente que ese esfuerzo debe ser reconocido a través de la opinión favorable. Y mire usted, Juvenal, si nos vamos a las primeras diapositivas del día de hoy, encontramos que la educación estaba en el primer puesto en el departamento. Creo que de cierta manera ratifican los estudios y estos pequeños análisis que hemos realizado. Solamente una de las instituciones medidas no pasó, digamos, la línea del 50%. ¿De quién se trata? Metrolínea, creo que le fue muy bien basado en lo que la percepción y lo que se ve en el medio ambiente, solamente con un 47,3% de favorabilidad y un 52,6% de desfavorabilidad. Los expertos dicen que Metrolínea empezó a ser desmontada desde el gobierno de Rodolfo Hernández, que quedó prácticamente fulminada en el gobierno de Juan Carlos Cárdenas y que va a ser muy difícil rescatarla en el gobierno actual o en los siguientes gobiernos. Sin embargo, pues la gente aún todavía siente que pues es el medio de transporte de muchas personas, ¿no? Todavía sienten que pues por eso también de todos modos no estuvo tan mal, porque aún sienten que es un medio de transporte, todavía lo utilizan. De pronto usted y yo no lo utilizamos, pero muchas personas sí todavía sienten que ese es un medio de comunicación que se debe rescatar y que se debe afrontar su solución. Sí, no, y pienso que quien está al frente de la gerencia de Metrolínea es una persona muy capaz. Yair Mardique es un experto en el tema, una persona joven con muchas capacidades y de seguro que con nuevos conceptos de innovación puede sacar adelante a ver qué se puede hacer con este nuevo plan de acciones. Bien, esos son los resultados de la encuesta dirigente de Santander, trimestre enero a marzo de 2024, nuestra primera edición. La segunda la conoceremos basado en el periodo abril, mayo, junio, y estaremos el 1 de julio aquí presentando los resultados de esa segunda medición, básicamente con estas mismas preguntas y básicamente con nuestro mismo grupo de Focus Group, que son 500 líderes de opinión. Sí, bueno, yo ante todo quiero darle gracias de verdad primero pues a Corrillos, a usted como director, a la doctora Sofía por la invitación a esta nueva alianza y a cada una de esas 500 personas que nos brindaron su apoyo, su tiempo, su dedicación en esta Semana Santa que pasó. Sabemos y entendemos de que fue bastante riguroso, fue maratónico, sin embargo sacamos adelante junto a la Fundación FOEP y de verdad que muy contento con este primer análisis de este primer trimestre en pleno plan de desarrollo. Así es, ustedes pueden encontrar cada uno de los diapositivas o presentaciones que hemos hecho a través de nuestras cuentas de redes sociales, tanto de Corrillos como de la Fundación FOEP, como de la Alianza Excelentia, y además en la página web excelentia.com.co ustedes pueden ya encontrar no solamente este análisis que estamos haciendo, sino también la presentación oficial de este documento
que está completo, que usted lo puede descargar y lo puede utilizar para sus propios análisis, lógicamente basado en el hecho de que fue un esfuerzo importante por parte de estas tres entidades y que aquí revelamos de forma exclusiva en Corrillos. Sí, cualquier duda, inquietud, sus comentarios en todas las redes de Corrillos lo pueden aprovechar, como son Twitter, ¿cierto? La página fanpage de Corrillos, la página web de Corrillos y todos los medios masivos digitales que maneja Corrillos actualmente. Compartan, debatan con nosotros cualquier duda, inquietud, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Ahí está la ficha técnica, la pueden corroborar, la pueden verificar y afortunadamente hemos contado en esta oportunidad con un sinnúmero de expertos en el tema que realmente nos han dado su información de primera mano. Es importante mencionar, Edwin, ya para despedir, que pues este es un primer ejercicio, ese es un primer proceso que se hace, seguramente no quedó 100% perfecto, pero digamos que se hizo con la mejor voluntad y vamos a tratar de, precisamente para eso es el Focus Group, para tratar de hablar con el grupo de expertos y que ellos nos ayuden a encaminar cada vez mejor esta medición. Es una propuesta diferente, nueva y digamos que es importantísima tenerla porque necesitamos saber cómo le va a nuestros mandatarios y cómo le va a nuestros congresistas, cómo le va a nuestros concejales de Bucaramanga, cómo le va a los diputados y en realidad cómo van avanzando, por ejemplo, las principales instituciones. Sí. Don Edwin, ingeniero, gracias por estar con nosotros en esta emisión. No, gracias a ti, Juvenal, a Corrillos, a la Fundación FOET, en este nuevo, digamos, esta estrategia de comunicación más cercana que se llama Excelentia, donde ustedes van a conocer cada 3 meses la evaluación y gestión de cada uno de sus gobernantes, elegidos por ustedes y para ustedes. Estos funcionarios públicos que están para ayudarnos a gestionar un poco mejor los recursos del departamento. Vamos a ser veedores, observadores de cómo va encaminado cada una de sus gestiones mes a mes. Gracias, Juvenal, me despido de ustedes. Mi nombre es Edwin Pacheco, su servidor. Aquí estoy en Corrillos y Manager One. Muchas gracias. Gracias, Edwin. Nos acompañó en la parte técnica Diego Silva y este servidor Juvenal Bolívar. Nos vemos nuevamente el 1 de julio con los resultados de la segunda medición Dirigentes de Santander. Aquí estaremos para presentarles de manera exclusiva estos resultados. Toda la información, todo el análisis a través de la página www.corrillos.com.co. Ahí también se podrán informar acerca de los resultados. Que pasen un resto de día muy feliz. Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.